Muy buenas tardes a todos. Queremos agradecerle al Centro de la Cámara de Comercio de Bogotá por esta invitación a ser facilitadora de este panel en ausencia del doctor Felipe Osa, que nos acompañaba de Chile, pero no pudo llegar por temas de vuelos. Y también darle la bienvenida a nuestros distinguidos invitados de Chile, el doctor Héctor Carreño, presidente de la Sala Civil de la Excelentísima Corte Suprema de Chile, profesor, catedrático y muy reconocido jurista en Chile, y también a Macarena Letelier, directora del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, aliada y amiga de los centros de las cámaras de comercio de Colombia, y también la vicepresidente de la Comisión de Arbitraje Comercial. Es un gusto para mí facilitar este panel, además, porque es justamente la experiencia que van a conocer de Chile la que ha inspirado a los centros de las cámaras de comercio de Colombia, los 53 centros que existen ahora, para trabajar en una alianza estratégica con el Poder Judicial en Colombia en aras de fortalecer nuestro sistema de justicia. Esa alianza ya se ha traducido en un tema formal con el Consejo Superior de la Judicatura y hemos empezado por un par de actividades de capacitación. Una es un módulo de formación en ejecución de garantías mobiliarias que ya ha llegado a más de 500 jueces, y otro tema que anunciaba ayer el doctor Mauricio González, y es un módulo de arbitraje nacional e internacional y de conciliación que se hizo de la mano del Centro de Arbitraje y Conciliación de Bogotá, con participación de distintos centros del país y con los aportes de más de 100 magistrados, jueces, árbitros y conciliadores. Ese módulo será lanzado en abril. Sus autores son el doctor Juan Pablo Cárdenas y el doctor Revelo, que el día de hoy nos acompañan. Así que, sin más antesalas, quisiera darle la palabra al doctor Carreño para que por favor nos cuente cómo ha sido la experiencia del Poder Judicial y su relacionamiento con el arbitraje en Chile. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes. He preferido dirigirme a ustedes desde acá, no porque sea muy importante lo que tengo que decir, sino porque necesito las manos y las voy a ocupar con un micrófono allá, por eso prefiero tener el micrófono en esta posición. No sé si está en la sala el doctor Aljure, no lo sé. Quería comunicarle que desde el último encuentro que tuvimos, el Independiente Santa Fe de Bogotá tiene un nuevo hincha. Si alguien conoce al doctor Aljure, por favor le ruego que le comuniquen que el Independiente Santa Fe ya tiene un nuevo hincha en Santiago de Chile. Bueno, no pretendo ocupar mucho tiempo en esta hora, que ya es la hora programada para el almuerzo. De modo que me voy a limitar a contarles simplemente qué es lo que estamos haciendo en Chile, en el Poder Judicial, con relación al arbitraje, en la medida que esto pudiese ser para ustedes de alguna utilidad, sin ninguna pretensión de ninguna especie, sin ninguna presunción de nada. No me corresponde a mí decir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Yo simplemente les vengo a contar cuál es la realidad objetiva de la vinculación Poder Judicial, árbitros en el sistema judicial chileno. Tenemos que partir de una premisa básica que ya la escuché en el panel anterior: el acceso a la justicia. Estamos absolutamente involucrados con mejorar el acceso a la justicia, cosa que no es fácil. Significa otorgar una justicia de calidad, una justicia seria, rápida, oportuna, confiable, y esa es una ardua tarea. Descartada la autotutela, podemos pensar en una negociación directa, podemos pensar en ocuparnos especialmente de causas pequeñas, de escasa monta, de escasa cuantía, podemos pensar en la autocomposición, transacción, conciliación, avenimiento, la mediación, que se está abriendo camino en Chile con mucha intensidad, y la última alternativa, ustedes lo saben mejor que yo, es el proceso judicial. Y aquí en el proceso judicial, a cargo de los tribunales de justicia, tenemos que hacer la gran distinción que nos convoca el día de hoy.
la distinción entre tribunales oficiales y tribunales arbitrales. ¿Cómo hemos enfrentado esta situación en Chile? La gran ventaja, ustedes también lo saben mejor que yo, de un tribunal arbitral, se puede resumir en la celeridad del procedimiento, en la especialización del árbitro, en la inmediación que se produce entre el árbitro y las partes. A nosotros, a los jueces, el arbitraje nos es muy útil porque nos ayuda a descomprimir el sistema. Siempre estamos procurando buscar salidas alternativas para la resolución de los conflictos, y el arbitraje, entendido desde ese punto de vista, que no es el único, indudablemente que sí nos es de gran utilidad. La situación actual en Chile es de absoluto respeto de parte de la justicia ordinaria hacia los jueces árbitros. Una sentencia dictada por un juez árbitro es tan válida como la sentencia dictada por un juez ordinario. Y los recursos que se pueden interponer en contra de esa sentencia son los que estipulan las partes en algunos casos, los que la ley dice en otros casos, pero nunca con diferencias en favor o en contra de una resolución arbitral. Eso diría yo que es uno de los puntos distintivos de nuestro sistema. La jurisdicción oficial y la jurisdicción privada o arbitral coexisten pacíficamente y las relaciones son de respeto mutuo. Nuestro sistema ha incluido expresamente a los árbitros en la organización de tribunales de Chile. Constitución Política de la República, artículo 76 relativo al Poder Judicial. La facultad de conocer de las causas civiles, criminales, resolverlas, hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ninguna novedad para quienes estamos en esta sala. Pero el Código Orgánico agrega: Ley Orgánica Constitucional de Tribunales. Artículo 5. A los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan en el territorio, etcétera, etcétera. Integran el Poder Judicial como tribunales ordinarios, la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, etcétera, etcétera. Forman parte del Poder Judicial como tribunales especiales los juzgados de familia, del trabajo, cobranza, etcétera, etcétera. Los demás tribunales especiales se regirán por sus leyes particulares. Y cierra el artículo: los jueces árbitros se regirán por el título 9 de este Código, Ley Orgánica Constitucional del Poder Judicial. Es decir, el tribunal arbitral es un tribunal más dentro del esquema de organización de los tribunales en la República de Chile. El artículo 63 del mismo Código Orgánico, Ley Orgánica Constitucional, le da competencia a las Cortes de Apelaciones para conocer de los recursos de queja contra los jueces árbitros. El sistema recursivo en Chile, no viene al caso que lo refiera acá en detalle, pero tiene algunas complejidades. Tenemos el recurso de reposición ante la resolución dictada por cualquier juez, la apelación, obviamente, al Tribunal Superior. Tenemos 2 casaciones, forma y fondo en materia civil. Tenemos un recurso de nulidad de la reforma procesal penal, el nuevo procedimiento penal que se aplica desde el año 2000. Tenemos algunos que se me escapan en las justicias especiales, pero me interesa llegar al recurso de queja, que es el que estamos haciendo referencia en este momento, artículo 63 del Código Orgánico de Tribunales. Este recurso de queja es bien particular, porque es un recurso disciplinario, pero que no obstante ser disciplinario en caso de grave falta o abuso, permite modificar una resolución jurisdiccional. Y por lo tanto, todos los tribunales en Chile están afectos a un recurso de queja, sea juez de letras, sea ministro de Corte de Apelaciones, sea juez árbitro. De modo que el hecho que este artículo 63 diga que contra los árbitros se puede recurrir de queja por este recurso extraordinario disciplinario no es ninguna novedad,
porque los jueces ordinarios también estamos sujetos al mismo recurso. Ese conocimiento lo hace la Corte de Apelaciones respecto de los árbitros, lo hace en única instancia, lo dice expresamente la ley. Por lo tanto, significa que lo que un árbitro resuelve va a ser impugnado por la vía de recurso de queja, como cualquier otro juez, reitero, ante la Corte de Apelaciones, y lo que la Corte de Apelaciones diga, ahí quedó. No va a ser sujeto de una nueva revisión. Esa nueva revisión no es posible, porque dice que han de conocer en única instancia. No hay otra instancia con posterioridad. En un fallo reciente, hay por lo menos 4 fallos dictados en este sentido por la Corte Suprema, que los tengo por ahí en una carpeta. No hay recurso de queja, no hay queja contra queja. Así lo sintetizamos nosotros en jerga judicial. Yo he agregado una prevención a ese mismo fallo, agregando que en mi opinión tampoco procede el recurso de queja dada la naturaleza de la resolución. Porque el recurso de queja solo procede contra sentencias definitivas. Y una resolución que se pronuncia sobre una queja contra un árbitro no es una sentencia definitiva, porque no resuelve el asunto controvertido, solo falla la queja. Y tampoco es una interlocutoria de aquellas que ponen término al juicio, porque sin duda esta es una sentencia de nulidad y no interlocutoria. Vale lo mismo para el recurso de nulidad a que me voy a referir en el arbitraje internacional. Ese es el esquema en Chile sobre esta materia. En todo caso, como ustedes saben muy bien, en materia de imperio sí hay que acudir a los tribunales ordinarios. La facultad de hacer uso de la fuerza pública para cumplir resoluciones reside en el Estado, y el Estado la traspasa a los órganos oficiales. Por lo tanto, los jueces árbitros, todo juez árbitro que necesite de medidas compulsivas, tiene necesariamente que acudir a un tribunal para compeler a un testigo a comparecer o como para ejecutar algo con auxilio de la fuerza pública. Eso está fuera de discusión. Es más, la Corte Suprema ha establecido algunos criterios obligatorios para la designación de árbitros cuando esta designación le corresponde a los tribunales. La Corte Suprema recomienda a los jueces que al momento de designar un árbitro, cuando a ellos les corresponda designar, deben velar por lo menos por 3 circunstancias. Primero, que estén inscritos en un registro que la propia Corte ha ordenado abrir. Segundo, que se tenga muy en cuenta la especialización del árbitro en la materia que se va a referir su cometido. Y tercero, que haya alternancia en las resoluciones. Y sobre esto se es muy cuidadoso también para que no se vayan repitiendo los mismos nombres y haya una rotativa de árbitros especializados que puedan ir conociendo de estos asuntos. A esto hay que agregar que en nuestro país cada día adquiere más importancia la designación de árbitros pertenecientes a instituciones que se dedican a esta materia. Esto acarrea varias ventajas: rapidez, la experticia de los árbitros, la transparencia, si se entrega en estas cláusulas arbitrales la referencia a estas instituciones como es el CAM en el caso nuestro. Hay que distinguir el sistema interno de arbitraje en Chile del sistema internacional. En nuestro sistema interno, ya algo les he anticipado, los árbitros se rigen por nuestro Código Orgánico de Tribunales, Ley Orgánica Constitucional, y por el Código de Procedimiento Civil. Nuestros árbitros pueden ser de derecho, arbitradores mixtos, no me voy a detener en esto, a los recursos ya me referí, son las partes las que mandan en definitiva. Normalmente los jueces son arbitradores, es decir, fallan de acuerdo a su prudencia y equidad y tramitan conforme les indican las partes. Y por lo tanto, la revisión que nosotros en la Corte Suprema podemos hacer respecto de los fallos de los arbitradores no incluye la casación de fondo. Y hemos descartado la casación de fondo respecto de las sentencias dictadas por jueces arbitrales, porque falla conforme a su prudencia y equidad. Tendría que haber un desaguisado monstruoso
para que la Corte Suprema, sí, en ese caso no me cabe duda, y yo lo haría, entrase a revisar la sentencia de un árbitro. Pero tiene que ser, como dice la ley, una falta grave, un abuso grave. En caso contrario, el árbitro es quien resuelve el conflicto. La ley 19.971 nuestra norma el arbitraje comercial internacional. Ustedes saben, se ha fundado en la ley modelo, eso no es novedad para nadie. Respeto absoluto por los principios, autonomía de la voluntad, inmutabilidad de los laudos arbitrales, estoy abreviando en homenaje al tiempo. Respeto pleno por el principio de mínima intervención, artículo 5 de la ley de arbitraje internacional. En los asuntos que se rijan por la presente ley no intervendrá ningún tribunal, salvo si la ley lo dispone. Además, la Corte Suprema ha dicho que, conforme al artículo 34 en materia de arbitraje internacional, el recurso de nulidad es el único medio de impugnación procedente contra el laudo arbitral. El recurso de nulidad es el único medio de impugnación. Las Cortes de Apelaciones, que son quienes conocen del recurso de nulidad, solo tienen competencia para analizar las específicas causales nulidad que han sido materia del recurso. Así lo dice el artículo 36. Y en aquellas referencias en que se hace que se puede oponer al orden público nacional y que por esa vía entrar a restringir la independencia y la plena jurisdicción de los árbitros, la Corte Suprema ha dicho que el quebrantamiento del orden público debe restringirse a la infracción de aquellas normas básicas y fundamentales del Estado chileno. A las demás no. Y por lo tanto no se puede invocar una afectación de nuestro ordenamiento interno por cualquier cosa en el fondo, sino tiene que ser por lo que aquí se dice, normas básicas y fundamentales del Estado chileno. Algo les anticipaba que la resolución que se pronuncia sobre la ilegalidad del laudo, es decir, la que falla el recurso de nulidad, no es susceptible de recurso de queja. No es susceptible de recurso de queja. Ni siquiera este recurso extraordinario, falta grave o abuso, que tiene incluso consagración constitucional, es procedente respecto de esta sentencia. Y aquí es donde decía, propiamente he agregado yo aquella prevención en el sentido de que esta sentencia de la Corte que resuelve sobre el recurso de nulidad no puede ser objeto de recurso de queja por la naturaleza de la resolución. Es una resolución que falla una nulidad y para que sea susceptible de queja tendría que resolver el asunto controvertido, que no lo resuelve, o tendría que ser una interlocutoria que pone término al juicio o hace imposible continuación, que tampoco lo hace. Por lo tanto, dada la naturaleza de la resolución de nulidad, no es susceptible del recurso de queja. Le reitero, no es mi función, no es mi propósito en este momento decir lo estamos haciendo muy bien. Tampoco podría decir lo estamos haciendo muy mal, por razones obvias. Simplemente les quiero contar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo hay plena interacción entre tribunales arbitrales, tribunales de justicia y el respeto mutuo que existe entre ambos. Ahora, como aquí hay mayoría de árbitros, entiendo, en la sala, corresponde precisamente a la justicia arbitral estar a la altura de la confianza que se ha depositado en ella. Eso es todo por ahora. Gracias, doctor Carreño. Yo le pediría entonces a Macarena que nos cuente desde su perspectiva cómo ha sido el manejo de esa relación con el Poder Judicial desde el campo. Muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer la invitación, como siempre. No sé si se escucha bien o no. ¿Sí? Agradecer la invitación, como siempre. Venir a Colombia para los chilenos es un placer, es una suerte. No solo somos países amigos, hoy día somos centros de arbitraje, básicamente hermanos. Hemos compartido experiencia, hemos estado juntos ya durante tantos años en el desarrollo de estos mecanismos. Así que agradecerle a Mauricio, a María Luisa, que es la presidenta, a los directivos que hay acá de la Cámara. Y como bien decía el ministro Carreño, venimos con mucha humildad a contarles nuestra experiencia,
cuál es la relación de estos mecanismos alternativos, las instituciones, los árbitros, junto con el Poder Judicial. Pero esa humildad llega hasta ahí, porque yo me creo la muerte de haber traído a este ministro de la excelentísima Corte Suprema con una trayectoria en Chile como pocos jueces lo han hecho. Él fue becario de la beca Fulbright, estudió en Estados Unidos y que hoy día esté dando este espaldarazo al arbitraje, yo pido un aplauso para él. Voy a ser muy breve, nosotros hemos conversado muchas veces y solo esta lámina refleja cuáles pienso yo que son los fundamentos básicos para que en cualquier país estos mecanismos se desarrollen y avancen. Están los centros institucionales que por regla general dependen de cámaras de comercio, que son asociaciones intermedias entre las personas y el Estado que buscan ser puentes para el bien común. En ese sentido, las cámaras de comercio han tenido la necesidad o se han sentido responsables de entregar estas herramientas de centros de arbitraje y mediación a sus socios y hoy día usuarios en general en el mundo. También es muy importante la normativa y las políticas públicas que se desarrollen en un país en pos de estos mecanismos. En tercer lugar, esta lámina destaca la relación con el Poder Judicial, que es a la única que me voy a referir de fondo en 2 minutos al final. Muy importante el trabajo que hagan las universidades, la capacitación de estos expertos. Podemos tener buenos centros institucionales, una buena relación con el Poder Judicial, pero no tener árbitros ni mediadores preparados. Aquí está la responsabilidad de la formación y capacitación. También tener cuerpos de árbitros y mediadores de excelencia que se rijan por códigos de ética, por transparencia, por tarifas conocidas y, como bien dijo el ministro, que estén a la altura de la confianza que el Poder Judicial deposita en ellos para que la revisión de sus laudos cumpla con este principio de mínima intervención al que hace alusión la Ley Modelo Arbitral Internacional y a la que a nuestro juicio, nuestra Corte y Poder Judicial ha hecho también parte del arbitraje doméstico, un principio de mínima intervención con respeto absoluto a la autonomía de la voluntad de las partes. No obstante, eso termina cuando hay una ilegalidad o una manifiesta arbitrariedad en el actuar del árbitro. Y finalmente, yo agregué la importante para el desarrollo de estos mecanismos, la cooperación internacional. Y qué felicidad en una bandera juntar la Colombia con la chilena, porque en definitiva aprendemos uno de los otros. Y hoy día, así como cada vez hay menos frontera en relaciones comerciales, lo tiene que haber en la cultura jurídica, de cómo aplicamos resolver esos contratos comerciales. Si nosotros con el centro de Bogotá o de Cali o de Medellín, todos los que he tenido el honor de conocer, tuviéramos procedimientos radicalmente distintos, normas de transparencia que no conversaran, de conflicto de interés, muy difícilmente pudiéramos estar hoy día conversando o compartiendo árbitros en paneles internacionales. Por eso la importancia de este trabajo que hacen las cámaras de comercio, en AICO, en distintas organizaciones internacionales, lo que hace SIAC, lo que hacen otros organismos, de que nosotros podamos compartir experiencias. Y dicho eso, quiero terminar solo con la referencia de cómo nosotros hemos ido trabajando y logrando tener este prestigio frente al Poder Judicial. Tenemos la sensación de que cuando llega un arbitraje institucional del CAM, hay una confianza en los ministros de las altas cortes en la revisión, porque hay un marco dentro del cual se mueven esos árbitros y esos mediadores, sin perjuicio del cual cumplen su labor a cabalidad. Y si es necesario pedir enmendar un laudo o nombrar un nuevo árbitro, lo hacen. Pero estoy feliz de compartir la cifra con ustedes, que eso ocurre en un 2%. Cada 100 laudos arbitrales hay un promedio de 1 o 2 donde han habido errores procedimentales, cuando ha habido que, por ejemplo, tasar prueba legal y los árbitros, y la Corte en ese minuto dice aquí hay que enmendar. Cuando los árbitros son arbitradores, me ha tocado leer fallos de las Cortes donde dicen
sin perjuicio de no compartir el criterio del árbitro, esta Corte no ve en este caso una ilegalidad ni una arbitrariedad, y son las partes quienes han escogido este mecanismo, y ese fallo se confirma. En materia internacional, nunca un laudo arbitral ha sido modificado completamente, solo uno en una parte muy pequeña de los que ha conocido la Corte, y se han mantenido esos fallos. Estoy segura que si hubiera habido una ilegalidad o un quebrantamiento al orden público, la Corte hubiera pedido también enmendar. Así como estamos orgullosos de la confianza y del trabajo que nosotros realizamos con el Poder Judicial, nos sentimos absolutamente responsables de mantener esa confianza. Y para mantener esa confianza no podemos descansar. No podemos dejar de cumplir la labor de un centro arbitral que depende de una Cámara de Comercio, organismos que son tan respetados por la sociedad, que se agrega un valor tan importante, donde nosotros somos parte de mesas de trabajo de políticas públicas. En Chile estamos adelantándonos y estamos desarrollando la mediación, como bien comentó el ministro. Y aprovecho de agradecer el año pasado que recibimos una delegación de Colombia encabezada por el doctor González, donde nos contaron su experiencia en mediación. Y eso también nos sirvió a nosotros. Pero yo reitero que un poder judicial, como ocurre en Chile, confíe en el labor de los árbitros, más aún cuando hay un marco institucional, solo se traduce en que el trabajo es mayor, porque tenemos que mantener esa confianza, tenemos que cuidar el trabajo de los árbitros, velar porque se revelen los conflictos de intereses, porque se respeten las tarifas publicadas, porque el procedimiento sea realizado en los tiempos pactados, porque el árbitro llegue a la hora, porque el fallo se dicte dentro de plazo. Y en definitiva, de esa manera, los supuestos, al menos de Centro de Arbitraje y Poder Judicial, van a poder continuar, como en el caso chileno, trabajando de la mano y haciendo de Chile una sede que entrega certeza jurídica a quienes quieran optar por Santiago para ver su arbitraje. Finalmente, decirles que como Colombia tienen una ventaja geográfica única de donde están situados en el mundo, porque si nosotros tenemos nuestros buenos centros de arbitraje, el Poder Judicial, los expertos, tenemos la cordillera de los Andes, estamos lejos y creo que ustedes son unos privilegiados para convertirse en un centro de desarrollo de arbitraje internacional como pocos países pueden. Así que cuenten con nosotros para eso. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al ministro Carreño por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a nuestros panelistas por esa ilustración que es muy inspiradora para Colombia. Yo quería preguntarles cuál ha sido el papel de la tecnología en este ejercicio y cómo hay una conexión entre ustedes. Sí, tecnologías. Ustedes pensarán, ¿qué podrá saber de tecnología un viejo juez de ya más de 70 años? Pleno uso de las tecnologías en el Poder Judicial. Nosotros tenemos desde hace 2 años ya en vigencia la ley de tramitación electrónica. Toda la tramitación judicial se hace a través de computación, internet. El sitio web del Poder Judicial, www.pjud.cl, tiene unas bandejas destinadas a los usuarios y los abogados hoy día en Chile tramitan desde sus oficinas, no van a tribunales. En los tribunales ya prácticamente no hay gente. Se tramita electrónicamente. Yo me enamoré de la gestión por allá por el año 2000. El año 2000 empezó en Chile la reforma procesal penal, que fue una reforma trascendental. Abandonamos el sistema inquisitorio y nos transformamos al acusatorio con fiscal, con defensor y con jueces de garantía, jueces orales y cortes de apelaciones. Después, eso fue paulatino. Y yo me incorporé desde un comienzo a ese proceso de reforma computacional también. Después vino la reforma de familia, que también hubo que involucrarse en eso para corregir algunos defectillos que se produjeron y logramos sacar adelante la justicia de familia. Está pasando lo mismo con lo laboral.
Tenemos el desafío de consolidar absolutamente la ley de tramitación electrónica y de vincularla al arbitraje. Y sobre esto, ¿quién mejor puede explayarse es Macarena? La necesidad entonces que tenemos ahora de vincular tribunales con arbitraje. Ya tenemos un convenio de interconexión, pero es mejor que Macarena se refiera a eso. La verdad es que dentro de esta acción colaborativa y de respeto entre las instituciones arbitrales y el Poder Judicial, estuvimos 3 años trabajando con la Corporación Administrativa del Poder Judicial la intención de un convenio de interconexión. Nosotros tenemos todos nuestros expedientes en línea, más de 4.000 casos en el ICAM Santiago, donde también se trabaja con firma electrónica avanzada y los abogados o las partes pueden visualizar estos expedientes a través de sus oficinas. Pero ¿qué pasaba cuando había un recurso, cuando tenemos un exhorto, cuando hay una medida de apremio o cuando en definitiva había que trabajar con el Poder Judicial dentro de ese expediente? Finalmente, hace 2 años logramos firmar un convenio de interconexión tecnológica entre el CAM Santiago y el Poder Judicial, algo inédito porque fue el primer convenio con una institución privada. Si bien la Cámara de Comercio es una asociación gremial sin fines de lucro, tiene para estos fines, es una institución privada y fue la primera vez que el Poder Judicial firmó un convenio de interconexión. ¿En qué se traduce eso? Cuando hoy día hay un recurso o el Poder Judicial conoce de un expediente del CAM Santiago, ellos tienen la clave de usuario y ven en línea los 12 tomos del expediente. Ya no se ven más paseando a don Alejandro, que es un funcionario de hace 20 años, con el carrito por el centro, con los 12 expedientes hacia la Corte. Lo mismo con muchos juzgados de regiones. Nos piden en un juicio laboral tener a la vista las declaraciones en un juicio arbitral y nosotros lo hacemos en línea. Incluso este año ya se puso en práctica que nosotros tenemos una bandeja de usuario en el Poder Judicial que es CAM Santiago. Cuando un árbitro tiene que informar a la Corte sobre un recurso, todo es en línea. Eso ayuda básicamente a los usuarios y también a la labor del Poder Judicial cuando tiene que conocer de los arbitrajes y sobre todo también al prestigio y a la transparencia en estos mecanismos para nuestras instituciones. Y finalmente, Ángela, contarte, a nosotros nos gusta mucho la parte del estudio y tenemos una oficina de estudio, así como comentaban ustedes ayer en el CAC. Y estos sistemas digitales nos entregan una joya de estadísticas. Es más, nosotros hemos aprendido cómo alimentar el sistema con conceptos básicos, construcción, arrendamiento, árbitro en derecho, etcétera, y hoy día podemos aprender de los casos a través de estadísticas que nos permiten hacer papers, doctrinas, etcétera. Entonces esa también es una herramienta muy valiosa de la tecnología incorporada, ya sea en la justicia ordinaria o en el sistema arbitral. El estudio que arroja que todo esto esté en línea. Bueno, pues quiero agradecerles mucho su participación. Tenemos un compromiso de terminar acá en aras de que es la hora del almuerzo. Creo que nos dejan una experiencia muy importante para Colombia. Aquí hay muchos elementos para seguir ese ejemplo a partir de la Cámara que tiene el CIMAS, que el centro, el trabajo que se está haciendo con los jueces, la experiencia de ellos y por supuesto nuestros árbitros. Así que la invitación es a que todos hagamos parte de este ejercicio. Le pido un aplauso por favor a nuestros panelistas y muchas gracias.